de manteles largos y de estreno en Audiocentro, usted lo sabe, en nuestra área de podcast, que colaboró en la distribución de una serie que fue hecha por Antifaz Política de nombre Impunilandia y que ya puede usted escuchar a partir del día de hoy. Agradezco muchísimo a Andrés Torres Checa, el director de estos podcasts, que esté por acá para contarnos de qué van. Hola Checa, bienvenido y muchas gracias por tu tiempo en día festivo además. ¿Cómo estás, Luisa? Saludos a todo tu auditorio. Saludos, pues ya estuvimos al tanto de la premier que hicieron ayer en Casa Criatura, este espacio justo de comunicación sobre temas de derechos humanos en el que se escuchó, yo estuve por allá, este podcast por primera vez, el podcast Impunilandia, y hoy ya está disponible en todas las plataformas. ¿De qué va Impunilandia y por qué un 15 de septiembre es tan importante hablar de este tema? Pues Impunilandia es una serie original de Antifaz, que como ya mencionabas, realizamos con mucho gusto en colaboración con Audiocentro, y cada episodio narra en voz de personas que han sufrido la violencia de este país de manera directa o indirecta, cómo es que se dan los pactos de impunidad en el país. Y da cuenta de la enorme fuerza de voluntad de aquellas personas que la verdad han dejado todo para intentar conseguir justicia. Y la serie busca conservar la memoria de las personas que han sido afectadas por estos pactos de impunidad y mostrar su enorme capacidad de resiliencia frente a la adversidad y la enorme complejidad de los casos que estamos viviendo en México y entender que la impunidad es más que la simple ausencia de castigo, como lo decimos en nuestro podcast. Sin duda, una de las virtudes que tiene esta forma de contar estos hechos tan, digamos, paradigmáticos, sintomáticos de nuestro país, quizás es una mejor palabra, es que no es una reportera, un reportero o alguien que narra lo que otra persona vivió. Son las propias voces de sobrevivientes, ¿no? De víctimas, de abogadas y abogados que acompañan este caso. Es decir, son las personas a quienes directamente afectó la impunidad diciéndonos de qué va su caso. Creo que algo también muy bondadoso del formato podcast, que no es más que una radionovela en plataformas digitales, es que nos permite acompañarnos, o sea, nos permiten las historias que sean acompañadas en momentos de intimidad o incluso banalidad, ¿no? O sea, cuando estás cambiando pañales o lavando los platos o secando la ropa o paseando a tu perro, de repente puedes estar escuchando una historia que quizás nunca la escucharías si no fuera así y te agarra en curva el estar escuchando una cosa tan dolorosa, tan difícil o tan compleja que quizás no le darías ese detenimiento o ese tiempo en otra circunstancia. El caso de Paola Buenrostro es el episodio 1 y apunta muy bien la introducción de este podcast. Es una historia efectivamente de búsqueda de justicia y de impunidad, pero también de la fuerza de las familias elegidas, de cómo las amigas han logrado lo impensable como una disculpa pública, ¿no? El caso de Paola es un caso muy fuerte, es el caso de una trabajadora sexual y una mujer trans que fue asesinada en México, en la Ciudad de México en 2016. Y la lucha que agarran sus amigas, en particular Kenia, pero también otras amigas de Paola, por reivindicar la historia de Paola, reivindicar el trabajo que ella hacía, reivindicar lo violento que fue ese asesinato y demostrar que no es normal que esa violencia se ejerza en el país y que quede impune, nos da cuenta de lo que mencionabas, ¿no? O sea, familias elegidas que en este caso no sueltan la memoria de alguien que quisieron muchísimo e empujan pues no solamente la disculpa pública, también albergues que hoy llevan el nombre de Paola y una historia que hoy se ha convertido en referente para la comunidad LGBT en México. Checa, pues muchísimas gracias por estos minutitos. Estrenos cada jueves, ¿correcto? ¿Qué más Sí, viene, digamos, las siguientes semanas? pues síganos donde sea que escuchen podcast, en la plataforma de Impunilandia, suscríbanse al canal para que reciban las actualizaciones de los siguientes episodios. El próximo jueves 21 tenemos una historia diferente, es la historia de Algo Gutiérrez Solano. El jueves 22, el jueves 29, la historia de la familia Quevedo Orozco. Y el jueves 6 de octubre, el caso de Marisol. Cada uno toca un tema distinto, puede ser tráfico de armas, desplazamiento interno forzado, el sistema penitenciario, con historias que son muy poderosas y que nos encantaría que las escucharan. Y si les gustan, por favor, no dejen de compartirlas. Pues por ahí Spotify, Apple Podcast, Amazon, en Google, donde sea que escuchen sus podcasts o bien música, ahí pueden encontrar estas historias. Gracias, Andrés Torres Checa. Un abrazo a ti y a todo el equipo de Antifaz. Un gusto Muchas de verdad gracias, poder Luisa. colaborar. A ti, Igualmente, muy un buenas gustazo. fiestas patrias. Hasta luego, Checa. Gracias. Y con esto vamos a la pausa.